Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada fonoaudióloga Pía Gallardo. Ella nos va a platicar sobre lo que es la disfagia post-extubación, las perlas para la atención. Adelante, licenciada, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y perdón el tiempo perdido en este ratito de fallas técnicas, pero bueno, vamos a apurarnos para no demorarnos tanto tiempo, ¿sí? Bueno, como les decía la licenciada Carolina, yo soy Pía Gallardo Astorga. Les voy a platicar un poquito. No puedo pasar la presentación, pero la voy pasando acá. Les voy a platicar un poquito, no sé si ya me hicieron presentación, pero de todas maneras, a modo cortito, yo soy licenciada en Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje, estudié en Argentina, en la provincia de Mendoza, y hace 3 años que estoy viviendo en México, ¿sí? Estuve viviendo en Guadalajara y actualmente en la Ciudad de México. Bueno, desde que me recibí, siempre me dediqué al área de deglución y disfagia. Tuve la gran fortuna de empezar a trabajar en el ámbito hospitalario desde muy chiquita, y bueno, la verdad que me he pegado a grandes maestros y he aprendido bastante. Actualmente estoy trabajando en el Hospital General de México, Doctor Eduardo Liceaga, en la UCI COVID, en donde, bueno, prácticamente vemos pacientes con enfermedad de COVID-19 y sobre todo paciente crítico, ¿sí? Entonces, bueno, la plática del día de hoy va bastante enfocada a esta área, y para que podamos conocer este aspecto, ya creo que han tenido, bueno, yo soy casi una de las últimas, creo, contigo, Caro. Han tenido muchos colegas profesionales de gran calidad, y creo que este tema ya lo tocaron un poco, pero vamos a hacerlo como muy cortito para que podamos entender grandes cambios que ocurren, sobre todo en el paciente que ha sido sometido a una intubación orotraqueal. ¿Sí? Bien, para saber un poquito qué es la deglución siempre la vemos como una función tan fácil, que es como el simple hecho de tragar los alimentos, pero es una función bastante compleja en donde debe haber un componente, o debe haber una coordinación neurológica, funcional, anatómica, que permita que esta función se realice de manera segura y eficaz. ¿Y en qué consiste la deglución? En el transporte de alimentos, secreciones, líquidos, medicamentos, etcétera, desde la boca hacia el estómago. ¿Y a qué me refería con esto de que debe ser segura y eficaz? Segura cuando deglutimos, no debemos poner en riesgo nuestra salud pulmonar, o sea, nada de lo que comemos debe pasar hacia los pulmones, y que sea eficaz es que logremos incorporar nuestros requerimientos nutricionales que necesitamos en el día para poder tener una adecuada salud, ¿sí? Cuando esta función de deglución se altera, ¿sí? O sea, se produce cualquier anomalía en este proceso, es lo que denominamos disfagia, ¿sí? Y en realidad esta disfagia puede ocurrir a cualquier edad de la vida, ¿sí? O sea, puede aparecer en niños nacidos de pretérmino, en los lactantes, en primera infancia, en el adulto joven, inclusive en el adulto mayor. Y tiene diferentes, digamos, causas esta disfagia, ¿sí? Y no solo que pueda aparecer a diferente edad, sino que también se puede afectar cualquier fase de la deglución. Recordemos que en la deglución tenemos diferentes fases, donde 2 de ellas son voluntarias y 2 de ellas son involuntarias. Las fases voluntarias nos referimos a la fase oral preparatoria, que es que preparamos el alimento, y otra fase voluntaria es la fase oral de transporte, cuando transportamos el alimento desde cavidad oral hacia orofaringe, ¿sí? Y luego ahí comienzan 2 fases completamente involuntarias, que son la fase faríngea y la fase esofágica, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en estas fases es lo que denominamos disfagia. Pero lo importante de la disfagia es que tiene un impacto bastante grave en el estado nutricional del paciente, sobre todo cuando tenemos afectada la eficacia. ¿Qué quiere decir? Que no incorpora adecuadamente sus requerimientos nutricionales y puede presentar desnutrición, deshidratación e inclusive malnutrición, ¿sí? Y cuando está afectada la seguridad de la deglución, pone en riesgo la salud pulmonar. ¿Por qué? Porque parte de ese alimento que estamos incorporando está pasando hacia el árbol bronquial y está generando complicaciones, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que esto afecta en gran parte la calidad de vida de todo paciente que sufre disfagia. ¿Por qué? Porque recordemos que como buenos latinoamericanos que somos, ¿a qué nos juntamos siempre? A tomar cerveza, a comer una carne asada, a comer unos tacos. Todos nuestros encuentros sociales se basan en la alimentación oral. Entonces tengan en cuenta eso, porque estos pacientes se ven sumamente afectada la calidad de vida, ¿sí? Sobre todo
presentan mucho aislamiento, no quieren juntarse a diferentes reuniones, por el miedo a ahogarse o inclusive por el hecho de que no pueden alimentarse y obviamente se les antoja el alimento que están viendo. Entonces es importante porque en realidad a cualquier edad que lo tengan es el impacto que genera. Cuando hablamos de disfagia, tenemos que tener en cuenta también que esto se va a clasificar. La disfagia nunca viene solita, siempre viene acompañada con alguna enfermedad, ¿sí? Y esto tiene que ver con respecto a la causa. Cuando hablamos de una disfagia orgánica, hablamos de que hay algún agente, ya sea un tumor, un osteofito cervical o algo que esté provocando imposibilidad del paso del alimento, ¿sí? Y esto por lo general, cuando definimos una disfagia orgánica, hacemos referencia a que hay una alteración orgánica que esté impidiendo el paso del alimento, ¿sí? Después también tenemos una causa neurogénica, y esto nos referimos a todas las alteraciones del sistema nervioso central y periférico que pueden alterar el funcionamiento normal del proceso deglutorio. Muy común en los pacientes con evento vascular cerebral, que pueden tener una lesión neurológica que provoque que el paciente esté teniendo una disfagia, ¿sí? Y también una causa bastante importante y bastante común en los últimos tiempos es la disfagia asociada a la vía aérea instrumentada. ¿Y a qué me refiero con vía aérea instrumentada? Me refiero a la intubación orotraqueal o a las traqueostomías, ¿sí? Esta es una de las clasificaciones de disfagia, pero también tenemos otras clasificaciones que la pueden clasificar según su localización, que puede ser una disfagia orofaringia, cuando tenemos alterada la fase oral y faringia, y una disfagia esofágica, cuando se afecta más todo el funcionamiento esofágico de la deglución. Y también las podemos clasificar según la severidad, ¿sí? La podemos clasificar en leve, moderada y severa. Acá en esta que les marqué en rojo nos vamos a ir quedando el día de hoy y poco a poco vamos a ir entrando en este mundo, ¿sí? Que es la disfagia asociada a la vía instrumentada o a la vía aérea artificial. Y esto hace referencia a todas las alteraciones de la deglución que tengan los pacientes que han sobrevivido a una enfermedad crítica, ¿sí? Recordemos que cuando un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, la mayoría de ellos necesita soporte respiratorio o necesita manejo avanzado de la vía aérea, y con esto instrumentamos la vía aérea y esto puede generar grandes complicaciones a nivel deglutorio, ¿sí? Que poquito a poquito las vamos a ir viendo. Cuando hablamos de disfagia en UCI hay bastantes factores y la verdad que están bien explicados en la literatura, ¿sí? Acá tenemos diferentes estudios, revisiones sistemáticas, estudios prospectivos que nos van a hablar un poquito de cuáles son los mecanismos o la epidemiología de la disfagia en UCI, ¿sí? Y ellos explican que hay diferentes factores que influyen y entre ellos los 5 que más se mencionan en toda esta literatura son los siguientes. El primero de ellos hablan de que hay un factor neurológico, pero no quiere decir que el paciente esté haciendo o haya hecho una lesión neurológica o tenga, digamos, referido a un ictus o algún evento vascular cerebral, sino que se refiere a este estado neurológico por el hecho de la polifarmacia que tiene el paciente crítico. Recordemos que la mayoría de nuestros pacientes críticos tienen pseudoanalgesia, muchos de ellos necesitan bloqueantes neuromusculares, ¿para qué? Para acoplarse a la ventilación mecánica mientras resuelven la causa que los llevó a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el estado neurológico de este paciente por lo general está afectado por los fármacos que reciben e inclusive muchos de ellos ingresan a una UCI por una lesión neurológica. Recordemos que un criterio de intubación es deterioro del sensorio, ¿sí? Otro mecanismo o otro factor que ellos refieren, que la literatura nos ha mencionado bastante, que puede producir disfagia, es el trauma que generan los tubos o los procedimientos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros intubamos a un paciente o colocamos sondas, generamos ciertas lesiones en diferentes estructuras. Y recordemos que un tubo orotraqueal está justo colocado en todas las estructuras que se van a utilizar
para la deglución. Entonces, ese trauma que genera ese tubo o esas lesiones que genera en estas estructuras puede llevarnos a que el paciente presente una disfagia, ¿sí? Después tenemos la polineuropatía del paciente crítico. La polineuropatía del paciente crítico está bastante descrita y es una degeneración axonal que se produce en todos los nervios, tanto en su vía aferente como eferente. Y si hablamos de esta de nervación o degeneración axonal, tanto de vía aferente y eferente, estamos comprometiendo la sensibilidad que pueda tener este paciente, tanto para generar deglución y tanto como para proteger la vía aérea durante la deglución, ¿sí? Cuando hablamos, otro factor que es importante y que mucha literatura lo incorpora es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos o la llamada DAUSI, ¿sí? En realidad esta debilidad se debe al paciente que ha estado inmóvil durante mucho tiempo, que ha estado bajo fármaco, bajo bloqueantes neuromusculares y que en realidad va a producir una debilidad global del paciente. Y esto es importante aclararlo porque nosotros, creo que acá la mayoría son fisioterapeutas o médicos, etc. Si nosotros nos ponemos débil a nivel global, los músculos a nivel del cuerpo, también los músculos de la deglución se van a ver afectados. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que estos pacientes pueden presentar disfagia? La verdad que la literatura ha sido bastante amplia con todos estos aspectos y creo que tenemos que tenerlos bastante en cuenta a la hora de abordar disfagia en UCI, ¿sí? Otro factor importante que nos habla la literatura sobre la presencia de disfagia es el reflujo gastroesofágico. No debemos olvidar que todos nuestros pacientes críticos, o la mayoría de ellos, presentan disfunciones gastrointestinales, ¿sí? Una por los fármacos, otra porque tienen a veces vasopresores a altas dosis que impiden que el paciente esté recibiendo alimentación, ¿sí? Y esto va a hacer que se vayan provocando disfunciones gastrointestinales, entre ellas, que se ha descrito bastante en la literatura como asociada a paciente crítico, es la gastroparesia. Entonces, cuando tenemos gastroparesia, tenemos dificultad de vaciamiento intestinal o vaciamiento gástrico, y esto provoca que un paciente tenga mayores posibilidades de presentar reflujo gastroesofágico. Que ojo, ese reflujo nos puede traer grandes complicaciones, porque si ese reflujo llega a ser más alto o más agresivo, ya puede pasar del esófago hacia la faringe e inclusive irse hacia la vía aérea, ¿sí? Entonces creo que estos 5 factores tenemos que tenerlos muy en cuenta y están bastante descritos, entonces ya es cosa de ponernos a estudiar, revisarlos, y es algo que vamos a ver día a día con nuestros pacientes, ¿sí? Bien, y en la revista chilena de medicina intensiva hablan de diferentes, nombran estos 5 factores, ¿sí? Varias publicaciones que ha hecho la Sociedad Chilena de Medicina Crítica, hablan de estos 5 factores que realmente hablábamos recién, pero ellos amplían o suman un factor más y dicen que tenemos que tener en cuenta la disincronía entre la respiración y la deglución. Y con esto tenemos mucha razón y tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica o la vía aérea artificial hace que la deglución y la respiración se vuelvan completamente independientes. ¿Y cómo es esto? Cuando yo intubo a un paciente, estoy manejando la vía respiratoria o ventilatoria a través del tubo, pero no estoy coordinando la respiración con la deglución porque estoy interrumpiendo todo ese paso de aire, que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y estoy haciendo que estas funciones se vuelvan independientes. Lo mismo pasa cuando tenemos un paciente con traqueostomía. Creo que ya lo vieron en pláticas anteriores, el tema del manejo de traqueostomía, entonces no vamos a abarcar ese tema el día de hoy, pero sí es importante que sepan que el uso de ventilación mecánica invasiva hace que se vuelvan, digamos, independientes la respiración con la deglución. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque en la deglución normal, la respiración con la deglución van pegaditas de la mano. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo degluto no respiro, cuando respiro no degluto, ¿sí? Sí, todo seguro a todos nos ha pasado que alguna vez han ido a tomar un café con amigos y han querido echar el chisme, justo estaban tragando y pues se ahogaron. O se me fue algo de saliva, creo que es algo que nos pasa muy cotidiano. Y eso ocurre porque muchas veces incoordinamos nuestra misma respiración con deglución y por eso producen los ahogos, ¿sí? Entonces sí, esto es sumamente importante porque son funciones que deben ir muy pegaditas y muy coordinadas, ¿sí? Bien, para hablar un poquito de la disfagia post-extubación,
hay varias literatura o varios autores que nos hablan un poquito de la incidencia, como es el caso de Scoretz. Él nos habla de que hay una incidencia en la disfagia post-extubación entre un 3 a un 62%. Y si se dan cuenta, esto es sumamente variable, o sea, de un 3 a un 62%. Y en realidad, ¿a qué se atribuye esta diferencia tan grande? En que en realidad se ha estudiado en diferentes poblaciones, ¿sí? Obviamente es distinto a una terapia donde atiendo a adultos jóvenes, quizás por algún trauma, etcétera, a una unidad de cuidados intensivos geriátrica, ¿sí? O sea, la incidencia va a cambiar dependiendo de la población. Pero otra cosa muy importante, porque hay esta gran cantidad, digamos, esta variabilidad entre el 3 y el 62%, es por el método de estudio. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos o hacemos estudios de investigación, algunos hacen solo evaluación clínica, y en la evaluación clínica no detectamos ciertas disfagias, que poquito a poco lo vamos a ir viendo, que solo las detectamos con la evaluación instrumental. Y cuando hablamos del 62% es cuando hacemos evaluaciones con evaluación instrumental. ¿Qué quiere decir? Que es algo objetivo, que yo realmente estoy viendo que ese paciente tenga disfagia y no solo me estoy guiando por la clínica. Entonces creo que esta variabilidad es sumamente importante y tenemos que tenerla en cuenta porque va a depender mucho de la población que estudiemos y del método que utilicemos para estudiarla, ¿sí? Bien, cuando hablamos de disfagia post-extubación hay diferentes factores, que ahora vamos a ir viendo uno a uno de ellos para que entendamos bien cuál es la fisiología o cuál es, digamos, la fisiopatología de la disfagia post-extubación, ¿sí? Bien, cuando atravesamos el tubo, recuerden que el tubo ingresa por la boca, pasa por la faringe, entra a la laringe, atraviesa las cuerdas vocales y llega a la tráquea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta glotis o en estas cuerdas vocales? ¿Sí? Se mantiene abierta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo extraño entre ellas que no permite el cierre. Y eso hace que se vayan perdiendo los movimientos naturales de la laringe, como es el cierre, el toser, el hablar, etcétera, etcétera. Y estas cuerditas vocales, al no estar utilizándose y movilizándose, se empiezan a atrofiar. Y ni les digo cuando tenemos malas colocaciones de tubo que se están apoyando solo en una cuerda vocal, que pueden generar grandes lesiones anatómicas que a la larga nos van a traer complicaciones funcionales, ¿sí? También, ¿qué es lo que se produce? Se produce una rigidez y una atrofia muscular de la lengua, faringe y laringe. Recuerden que el tubo inicia desde la boca, apoya en la lengua, la faringe deja de movilizarse, la lengua deja de movilizarse. Entonces todo empieza a atrofiarse, a perder movilidad y se coloca rígida, ¿sí? Otro factor importante es que se provoca un edema en toda esta zona, tanto de cuerdas vocales como de faringe, completamente laringe e inclusive cavidad oral, por tener un cuerpo extraño, ¿sí? Y lo más importante es porque hay inexistencia de un estímulo adecuado. ¿Y esto por qué ocurre? Recordemos que este tubo orotraqueal tiene un CAF o un globo, ¿sí? O el globo de neumotaponamiento, que este globo siempre está inflado. ¿Para qué? Para que yo, lo que seteo en mi ventilador, pueda ingresarle al paciente y no se me esté fugando, ¿sí? Y por otro lado, la función de este globo de neumotaponamiento es proteger a mi paciente de aspiraciones. O sea, que si el paciente está generando saliva o mocos y caen acá, no se vayan directamente al árbol bronquial. Obviamente no nos podemos confiar de este globo de neumotaponamiento, ¿sí? Porque a medida que el paciente se moviliza o lo movilizan para el baño, etcétera, etcétera, este globo va perdiendo presión y todo lo que pueda estar arriba de él puede ir cayendo por los bordes, ¿sí? Es importante que recuerden que ningún globo de neumotaponamiento es completamente hermético, o sea, no hace un cierre completamente de la vía aérea. Siempre hay fugas, siempre puede pasar algo, entonces no nos confiemos de esto. Pero lo importante y a lo que voy ahorita es que este globo de neumotaponamiento hace que no pase aire hacia la vía aérea superior y por ese motivo se empiece a generar un edema, ¿sí? Otro factor importante que ocurre es la disminución de la sensibilidad a la presencia de secreciones.
Al mismo generarse un edema en toda esta zona, se empiezan a alterar los mecaноquimioreceptores, tanto de laringe, faríngea, vía oral, y todo eso hace que el paciente pierda sensibilidad. Y al perder sensibilidad, ¿qué pasa con nuestro paciente? Facilita la penetración laríngea o la aspiración traqueal. Y estos son dos términos sumamente utilizados en el ámbito de deglución y disfagia. Cuando hablamos de penetración laríngea es cuando el contenido orofaríngeo entra a la laringe, pero queda sobre las cuerdas vocales, ¿sí? Y cuando hablamos de aspiración traqueal es cuando el contenido orofaríngeo entra en la laringe, atraviesa el nivel de las cuerdas vocales y es lo que ya llamamos aspiración traqueal. Entonces, todo este mecanismo que estuvimos hablando, o sea, todas estas alteraciones que produce el globo de neumotaponamiento y el tubo orotraqueal, van a propiciar al paciente que presente disfagia post-extubación y que tenga alto riesgo de penetración y aspiración traqueal, ¿sí? No me pasa con el lente. Bien, entonces, aquí vamos a ver bien en esta imagen, este es un corte lateral, en donde vamos a ver por qué se produce el edema y la pérdida de sensibilidad, ¿sí? Este globito, recordemos, siempre está inflado, recordemos que debe estar inflado siempre entre 25 a 30 centímetros de agua, y si no llegáramos a tener manómetro en centímetros de agua, lo podemos medir en milímetros de mercurio, y debe estar siempre entre 18 a 22. Con eso mantenemos la presión de este globo y hacemos que sea lo más hermético posible, ¿sí? Ojo, lo debemos medir con manómetro, no es que le saco 3 con la jeringa y le meto 3 y ya estoy, eso es volumen, ¿sí? No tiene nada que ver con la presión que está ejerciendo este globito, ¿sí? O este globo de neumotaponamiento. Y es importante también, otro aspecto a evaluar, es que no debo sobreinflar este globo, porque este globo me puede traer grandes complicaciones en la tráquea cuando yo quiera extubar a mi paciente. Si yo sobreinflo este globo, puedo apretar, digamos, o generar una isquemia en las paredes de la tráquea. Y al generar una isquemia, puedo hacer que ese tejido haga una necrosis. Si ese tejido hace una necrosis, cuando yo quiera extubar a mi paciente, el paciente va a inspirar y ese tejido va a colapsar. Entonces yo voy a preponer a mi paciente a que genere o a que realice una traqueomalacia, ¿sí? Entonces sí es muy importante que tengamos las mediciones de este globo de neumotaponamiento. ¿Para qué? Para que cuidemos a nuestro paciente, cuidemos la tráquea de nuestro paciente y también cuidemos el pulmón de nuestro paciente, para que lo tengamos libre de aspiraciones y también para que realmente le llegue el aire que yo estoy seteando en mi ventilador, ¿sí? Bien, me desvío un poquito del tema, pero solo para explicarle esto. Cuando hablamos de edema, ¿qué pasa? El aire ingresa por el tubo orotraqueal, se va hacia los pulmones, hace el intercambio gaseoso, regresa y sale por el tubo. Si se dan cuenta, nada de aire pasa por mi vía aérea superior, por mi faringe, ni mis cuerdas vocales, ni mi laringe. Entonces, al no pasar aire por esta zona, esto se empieza a edematizar. ¿Por qué? Porque el aire es el que mantiene la tensión superficial, tanto de la faringe como la laringe, ¿sí? Y al no pasar aire, esto se empieza a edematizar, se pone bien gordito. Y si se pone bien gordito, los mecaноquimioreceptores se empiezan a debilitar y no, o sea, no es que se empiecen a debilitar, sino que ya no tienen la percepción o la sensibilidad de lo que está ocurriendo en esta área. Por eso estos pacientes acumulan muchas secreciones o inclusive una vez que lo extubamos, no tienen un buen control o un buen manejo de secreciones por la falta de sensibilidad que tienen, ¿sí? Entonces es importante esto tenerlo en cuenta y entender este concepto, porque en realidad es lo que mayores complicaciones nos va a traer a la hora de deglutir en un paciente postextubado, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes que han estado en UCI les ha tocado ver que un paciente lo extuban y a las horas está lleno de secreciones y no las puede movilizar. Y le habla y él está como si nada. Es porque no tiene una buena sensibilidad, no está sintiendo bien sus secreciones y por ende no las moviliza. Entonces el mecanismo de cómo se produce el edema y la pérdida de sensibilidad es básicamente por el desuso y por la falta de estímulo en esta zona, ¿sí? Y esto por supuesto que va a depender los días que el paciente haya estado intubado, etcétera, etcétera. Los factores, hablando un poquito más sobre los factores de la disfagia postextubación, yo les decía en un inicio, la disfagia siempre viene acompañada de una enfermedad. Bueno, en este caso toda mi teoría se cae y se va al piso. ¿Por qué?
en realidad, con el simple hecho de haber estado intubado, el paciente ya puede presentar disfagia y no tiene que tener una necesidad de una patología de base que la justifique. Entonces, sí es importante porque con el simplemente hecho de que el paciente esté intubado, ya puede generar una disfagia post-extubación, ¿sí? El riesgo de padecer disfagia va a aumentar conforme a la edad y a los días de intubación orotraqueal. Y esto es importante porque hay varios estudios y varios artículos que nos hablan un poquito de que a partir de 55 años la incidencia de disfagia aumenta en los pacientes que están intubados, ¿sí? Y también con los días de intubación orotraqueal. Cuando ocurre esto, en realidad la literatura que nos dice que a partir de las 48 horas de intubación ya se empiezan a evidenciar cambios laringeos y, digamos, diferentes traumas a nivel laringeo por la presencia del tubo. ¿Sí? No existen protocolos universales para diagnosticar y para manejar la disfagia post-extubación. Y esto es sumamente importante porque quienes nos dedicamos a esto al final del día elegimos diferentes herramientas que nos van quedando como adecuadas para nuestros pacientes, pero ojo, no hay una tabla que diga se debe manejar con esto, esto y esto, ¿sí? Al final del día vamos eligiendo lo que más fácil se nos haga, lo que más cómodo nos quede y lo que elegimos para nuestra población UCI, porque es distinto a los que trabajan en una UCI que atienden a población joven, es distinto a los que trabajan en una UCI que atienden a una población geriátrica y es distinto una UCI COVID. O sea, son cosas distintas y tengo que adaptarme a los protocolos o más bien a lo que me sirva mejor con la población que yo trabajo, ¿sí? La disfagia post-extubación se asocia con un aumento de neumonías nosocomiales, hospitalizaciones prolongadas y mayores tasas de reintubación. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo extubo un paciente e inmediatamente le doy de comer y ese paciente se aspira, ¿sí? Va a generar una complicación pulmonar, va a tener una nueva consolidación, va a empezar a tener, digamos, alteración en sus laboratorios o complicaciones clínicas que lo van a tener que llevar a un aumento en su estancia hospitalaria y obviamente este paciente tiene mayor riesgo de reintubación y con esto aumenta también su tasa de mortalidad. Entonces, esto es una cadena sin parar que si nosotros no abordamos la disfagia, no la detectamos, vamos a tener grandes complicaciones en nuestra terapia intensiva, ¿sí? Y en estos pacientes es muy común la aspiración silente. ¿Y a qué me refiero con aspiración silente? Me refiero a cuando el contenido orofaringeo pasa a la vía aérea, atraviesa las cuerdas vocales y ya pasa a la tráquea, pero mi paciente no presenta ningún signo clínico de que se esté aspirando. No tose, no carraspea, no presenta voz húmeda, no desatura, etcétera, etcétera. Y yo creo que está comiendo perfecto y le sigo dando de comer y mi paciente se sigue aspirando, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque el paciente no tiene buena sensibilidad. Entonces, por eso es importante, y lo recalco, no darle de comer inmediatamente al paciente que acabo de extubar. ¿Sí? Debo tener tiempos, seguir un poquito qué me dice la literatura. Recordemos que al final del día nosotros hacemos práctica basada en la evidencia, ¿sí? Para continuar un poquito, acá les hablaba un poquito del artículo que SASI nos dice que en la intubación orotraqueal prolongada mayor a 48 horas y que en la edad mayor a 55 años se asocia con peor funcionalidad de la deglución. Y esto es lo que hablábamos, o sea, a mayor edad y mientras más días de intubación tenga, mayores problemas puedo presentar en la deglución. ¿Sí? Acá hay una revisión sistemática que nos habla un poquito sobre la exploración y el abordaje de la disfagia secundaria a la vía artificial. Y en realidad, ¿qué nos dice? ¿Sí? Que desde horas después de la intubación hay alteraciones laríngeas y estas lesiones pueden perdurar en un tiempo prolongado. ¿A qué me refiero con esto? Que no que cuando extuba a mi paciente eso va a desaparecer. Yo cuando extubo a mi paciente puede tener lesiones que pueden durar semanas, días, semanas e inclusive meses, ¿sí? En una serie reciente también se observó que el 44% de los pacientes en las primeras 24 horas post-extubación se aspiran sin reflejo tusígeno, o sea, se aspiran de manera... Miren, dense cuenta, o sea, la cantidad de pacientes. De 10 pacientes, 4 de ellos se están aspirando y yo no me estoy dando cuenta porque no están dando ningún signo clínico. Por eso es importante esperar un poquito y no extubarlo y lo primero que hacer, darle de comer, ¿sí?
Acá hay un estudio que es una revisión sistemática y es una revisión sistemática bastante interesante porque tiene una población bastante grande y nos habla un poquito de las lesiones y los síntomas que presentan los pacientes después de una intubación endotraqueal, ¿sí? Bien, si se dan cuenta, tiene una N de 175 pacientes, ¿sí? Y en donde nos vamos a ir dando cuenta qué lesiones presentan. Si se dan cuenta, los pacientes que tienen menos de 5 días de intubación, el 60% de ellos presentan lesiones leves o puede presentar eritema, ¿sí? Edema, etcétera, etcétera. Los que llevan entre 5 a 10 días, ya el 82% presenta este tipo de lesiones, pero los que estuvieron más de 10 días intubados, el 100% ya presenta ulceración, fibrosis, hematoma, granulomas, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, a mayor cantidad de días de intubación, mayores lesiones o mayor cantidad de pacientes tengo con lesiones laringeas. ¿Sí? Y un poquito también nos va a hablar este artículo sobre los síntomas, ¿sí? Los síntomas más comunes son la disfonía, el 76% presenta disfonía y otro 76% dolor, y un 49% presenta disfagia. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es una población bastante importante, teniendo en cuenta que en este artículo se tomaron 775 pacientes, o sea, 400 de ellos tienen, casi 400 pacientes tienen disfagia. Y a ver, si con esto ya sabemos que la colocación de tubo orotraqueal, que el estar en una UCI, la inmovilización, la debilidad adquirida en la UCI, la colocación de sondas, bloqueantes, fármacos, la polifarmacia del paciente crítico, nos produce disfagia. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con la disfagia en nuestra unidad de cuidados intensivos? Espero que todos nos surja esa dudita y podamos empezar poco a poco a mover, a exportar nuestro granito de arena. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar la forma de prevenir. Yo siempre digo y siempre soy convencida de eso, o sea, si le diéramos un poquito de importancia a la prevención, la intervención sería completamente distinta, porque no llegaríamos a cosas crónicas, podríamos prevenir muchas de ellas. Entonces sí tenemos que trabajar en la prevención. Creo que es una tarea de todos nosotros ponernos las pilas y tratar de buscar cómo prevenir esto, ¿sí? Tenemos que evaluar a nuestros pacientes, porque al evaluar a nuestros pacientes podemos diagnosticar. Y si diagnosticamos a un paciente con disfagia, lo podemos abordar de manera adecuada y también rehabilitar de manera adecuada. Entonces creo que esto es una cadena que tenemos que hacer, que tenemos que hacernos preguntas y tenemos que cuestionarnos día a día nuestro servicio y día a día ver cómo estamos haciendo las cosas. ¿Sí? En el ámbito de prevenir, si bien no hay descrito, ¿sabes qué? Con esto vamos a prevenir la disfagia, pero sí hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la elección adecuada del tamaño del tubo. ¿Todos de nosotros elegimos bien los tubos de nuestros pacientes o solamente al ojo decimos, ah, es hombre, pongámosle un 8, ah, es mujer, pongámosle un tubo 7? Lo que tenemos que hacer es elegir bien el tamaño del tubo y para eso ya están saliendo protocolos de medición de vía aérea mediante ultrasonido en donde podemos detectar bien cuál es la medida de la vía aérea de mi paciente para yo que pueda evaluar bien o seleccionar bien el tubo para mi paciente, porque recuerden que un tubo muy grande en la vía aérea genera mayores lesiones porque ocupo toda la vía glótica, o sea, todo el espacio glótico a veces lo ocupa el tubo y empiezan a hacer, digamos, lesiones en las cuerdas vocales e inclusive puede hacerse hasta un agujero por la colocación del tubo, ¿sí? Otro punto importante es la posición adecuada del tubo, y esto a veces le fallamos un montón. O sea, creo que es muy importante que el tubo siempre se encuentre en línea media, nunca esté apoyado muy a un lado, cuidarlo sobre todo cuando tenemos un paciente pronado, ver cómo vamos a cuidar la posición de la cabeza, tanto la posición del tubo. Muchas veces a mí me ha tocado llegar y ver al paciente con el tubo a lo guasón, o sea, el tubo está jalando toda la estructura apoyado en un solo lado, y eso sí lo tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros mantenemos una adecuada posición del tubo, no generamos que ese tubo se apoye en una cuerda vocal, no generamos que ese tubo esté presionando la lengua hacia un lado, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Otro punto importante es la higiene oral. Yo creo que ahora en la pandemia nos vimos muy evidentes en las deficiencias que tenemos en esto. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, tenemos grandes complicaciones, pero de todas maneras, la higiene oral es un punto que a veces falla mucho y que, por ejemplo, los pacientes con intubación orotraqueal generan muchas lesiones orales. Entonces, obviamente, al generar muchas lesiones orales y con pobre higiene oral, pues ese paciente cuando lo extuban está lleno de costras, que no puede hacer absolutamente nada, ni deglutir, ni hablar, ni nada. Entonces creo que esto es sumamente importante y creo que es un área de oportunidad en donde en toda nuestra terapia intensiva creo que aún nos falta un poquito, ¿sí? Optimización de la pseudoanalgesia. Esto también es sumamente importante porque un paciente, si lo tenemos en buenas condiciones de pseudoanalgesia, es un paciente que probablemente esté con el tubo, pero esté despierto, o sea, lo podamos tener progresándolo todo el tiempo. Cuando no estamos adecuadamente o no estamos trabajando bien la pseudoanalgesia, tenemos a pacientes muy planchados, muy sedados, que por supuesto a veces nos demoramos mucho más en la progresión de la ventilación. ¿Sí? La movilización temprana es un ámbito muy importante, creo que ya lo han visto en varias pláticas previas, pero es muy importante también para prevenir la disfagia. Una, porque un paciente que empieza a tener postura de cabeza, cuello, que lo empezamos a movilizar, también lo empezamos a trabajar de manera activa, ¿sí? A sentarlo en borde de cama, bipedestarlo e inclusive deambular. Creo que son pacientes que manejan mucho más todas las estructuras, tanto cervicales, posteriores como anteriores, e inclusive musculatura suprayoidea e infrayoidea, que es la que está involucrada en la deglución, ¿sí? El edema. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo podríamos prevenir el edema? Hay muchos artículos que nos hablan de la profilaxis con esteroides o con se me fue el nombre, pero con esteroides, ¿sí? Que podemos ir trabajando de manera profiláctica. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a ser predictores con nuestro paciente y hagamos la prueba de fuga, ese paciente pueda fugar y no esté con edema y ese día tengamos que recién comenzar con esquema de esteroides, ¿sí? Evitar el fracaso en la extubación, y esto creo que es sumamente importante. No podemos permitir que nuestro paciente fracase. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente fracasa es otra reintubación, es otra agresión en la vía aérea, e inclusive a veces esas reintubaciones son dificultosas y generamos mayores lesiones, ¿sí? Recordemos que cuando intubamos a un paciente va a depender el tamaño del tubo, cómo fue la intubación, ¿sí? Cuántos días estuvo intubado y si ese paciente necesitó demasiadas reintubaciones. Porque si ese paciente necesitó demasiadas reintubaciones, yo estoy segura que esa vía aérea ya tiene una lesión, ya tiene una alteración que me va a provocar disfagia, ¿sí? Entonces, con base en estos puntos tenemos que trabajar en protocolos de prevención. Y esto es nuevo, chicos. Nosotros cada vez lo pensamos y creo que para allá va el tema de la disfagia post-extubación, en que si tenemos ciertas medidas terapéuticas durante la intubación, vamos a disminuir la incidencia de disfagia en la UCI. ¿Sí? Entonces creo que este punto número 1 es de gran importancia y creo que tenemos que ir trabajando en él día a día. Cuando hablamos de evaluar a nuestro paciente, tenemos dos maneras de evaluarla, ¿sí? Hacer una evaluación clínica de la deglución y una evaluación instrumental, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo a qué nos referimos con clínica y a qué nos referimos con instrumental. Cuando hablamos de evaluación clínica, tenemos que tener en puerta o en la mira tres grandes puntos o tres grandes aristas. Una es la revisión de la historia clínica y la realización de la historia clínica, porque aquí vamos a ver ciertos puntos que vamos a armar en esta historia clínica dependiendo del estado clínico de nuestro paciente, ¿sí? Después tenemos una evaluación indirecta de la deglución, y a evaluación indirecta me refiero a todos los mecanismos digamos, habilidades que debe tener mi paciente antes de evaluarlo con comida. ¿Por qué? Porque la evaluación directa es la que ya realizo con alimentos para ver cómo está la deglución de mi paciente con alimentos. Pero para eso yo tengo que haber hecho la indirecta previamente y una historia clínica. ¿Sí? Bien, hablando de la historia clínica, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es la edad de mi paciente. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene mayor edad recordemos que a mayor de 55 años tienen mayores probabilidades de presentar disfagia. Entonces, obviamente, diferente va a ser un paciente que ingrese con 29 años a un paciente que ingrese con 89 años.
¿sí? El motivo de ingreso, esto es sumamente importante. ¿Por qué ingresó mi paciente? ¿Sí? Yo acá me voy a referir un poquito a UCI en general, porque en mi UCI el motivo de ingreso es muy claro, es el COVID-19, pero obviamente no todo está insertado en este ámbito y yo no siempre estuve en UCI COVID. Yo anteriormente estaba en una UCI donde eran pacientes netamente neurológicos que ingresaban por politrauma, por cirugías neurológicas o por eventos vasculares cerebrales. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si ingresa un paciente con una lesión neurológica, debo saber dónde está la lesión, ¿sí? ¿Qué extensión tiene esa lesión? Para también saber el pronóstico de mi paciente o qué intervención se le va a dar a su lesión, ¿sí? Debo tener en cuenta la escala Glasgow, y esta estoy seguro que la mayoría lo conocen, en donde esta respuesta mide el estado de alerta de nuestro paciente. Mide la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La escala Glasgow, su puntuación máxima son 15 puntos. Para evaluar deglución o para continuar con una evaluación de deglución, se recomienda que el paciente esté en una escala Glasgow sobre 12 puntos, ¿sí? Después vamos a ver otra escala, que es la escala RAS, ¿sí? Y esta escala RAS es la escala de Richmond, que es de agitación y sedación, y nos va a tener diferentes puntajes, tantos puntajes positivos como puntajes negativos. Cuando hablamos de un nivel 0, es porque un paciente se encuentra en un estado alerta y tranquilo. Y cuando nos vamos hacia los más positivos, es que es un paciente más combativo, agitado. A diferencia de cuando nos vamos a los más negativos, estamos hablando de pacientes bajo sedación, ¿sí? Lo que esperamos en deglución encontrar es que un paciente se encuentre entre un 0 y -1 o inclusive un +1, pero que no me pueda salir de este rango. ¿Por qué? Porque si estoy en un paciente que está muy agitado, no va a colaborar con la evaluación, puede estar tratando rápida, va a estar combativo, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí debo esperar, al igual que pacientes que se encuentren bajo sedación. Recuerden que la deglución nunca debo evaluar a un paciente que está más dormido que despierto, debo tener en cuenta la sedación de mi paciente, y en caso de que yo lleve a verlo y lo veo sedado, me fijo cómo están los fármacos que le están pasando, a qué dosis, y si hace falta reducir la medicación para que yo dentro de 2-3 horas pueda evaluar a mi paciente, ¿sí? Después tenemos el CAM-IQ, que seguro lo han visto. El CAM-IQ es un método de evaluación de delirio, ¿sí? Y en realidad tiene diferentes pasos, en donde tenemos que ver que nuestro paciente tenga un comienzo agudo o un cambio, digamos, en su estado mental o en su estado neurológico. Si no ha tenido un cambio, no continúo. O sea, si no ha tenido un cambio, ese paciente no tiene el delirio, ¿sí? Pero si ha tenido el cambio, tenemos que ver cómo está su atención, si el paciente logra prestar atención. Y como le decimos, le damos la indicación de que el paciente nos apriete la mano cada vez que escuche la letra A, ¿sí? En este caso hay diferentes palabras, lo que nosotros utilizamos es Casablanca, y vamos deletreando C-A, S-A, y que nos vaya apretando la mano cada vez que escuche la A. Lo importante de esto es que no debo hacer énfasis en la A, ni pararme, ni hacer pausa. Debo ser constante con todo el deletreo que hago. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga como pistas, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 3 errores en esto, es un paciente que no tiene delirio. Pero si tiene más de 3 errores, tengo que ver cómo está la conciencia, cómo es su raza actual. Si su raza actual es diferente a 0, es un paciente que tiene delirio. Pero si el paciente, su raza actual es 0, debo ir a ver si hay alteraciones cognitivas. Y acá le preguntamos cosas como tan sencillas que si se podría flotar una piedra en el agua o podría flotar una hoja en el agua, y que nos vaya contestando. Si hay más o dos o más errores, este paciente presenta delirio. Si tiene menos de 2 errores, en el paciente no hay delirium, y con eso decimos que es un CAM-IQ negativo. Y si hay delirio, ponemos que el paciente tiene un CAM-IQ positivo. ¿Por qué es importante esto, chicos, el CAM-IQ? Porque recordemos que hay pacientes que tienen delirio hiperactivo y delirio hipoactivo. Muchas veces en el delirio hiperactivo, bueno, empiezan a hablar de diferentes cosas, incoherencias, pásame la cartera, que vino mi hermana y me la dejó aquí, y como que se van del contexto, ¿no? Pero cuando tenemos el delirio hipoactivo, es un paciente que está muy, muy, muy bajado, muy deprimido, que uno por más que lo intenta estimular, es como si estuviera sedado. Entonces sí tenemos que tener en cuenta esto, porque ese es un
paso fluctuante de uno a otro. Y puede ser que yo evalúe a mi paciente ahorita y dentro de 3 horas ya esté con un IQ positivo. Entonces, esto sí es importante estarlo reevaluando de manera permanente en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que ver el estado respiratorio de nuestro paciente, y esto es sumamente importante porque cuando extubamos a nuestro paciente tenemos que saber con qué salió de la extubación. ¿Tuvo ventilación mecánica no invasiva? ¿Se quedó con cánulas de alto flujo? ¿Cómo está la mecánica respiratoria? ¿Cuánto aporte tiene? ¿Cuánto tiene de FiO2? ¿Cuánta es la presión soporte en el caso de la no invasiva? ¿Cuánto es el flujo en las cánulas de alto flujo? ¿Qué saturación tiene? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les puede pasar que extuben a un paciente y que ese paciente lo sacan con ventilación mecánica no invasiva. Y ustedes llegan al otro día perfectamente bien a evaluar a su paciente y pues el paciente no se ha podido desvincular de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, es un paciente que necesita altos requerimientos de oxígeno y que, por supuesto, su evaluación de deglución va a tener que esperar porque el paciente necesita prioritariamente respirar, ¿sí? Entonces, esto es importante. También es importante la frecuencia respiratoria. ¿Y esto por qué? Porque un paciente que está respirando muy frecuentemente o tiene una frecuencia respiratoria, supongamos, de 40 respiraciones por minuto, es un paciente que está respirando de manera cortita, que si yo lo hago deglutir, ese paciente probablemente no pueda hacer la apnea deglutoria y broncoaspire. Entonces tengo que tenerle especial ojo a estos pacientes. Y esta es una gran característica de los pacientes con COVID. Muchos de ellos tienen frecuencias respiratorias elevadas y bueno, no por eso van a tener disfagia, pero tengo que estar mucho más al pendiente y escuchar bien su deglución porque puede ser que ese paciente no esté protegiendo bien vía aérea, ¿sí? Por eso es de gran importancia ver el estado respiratorio, ver qué oxigenoterapia tiene, saturación, etcétera, etcétera, ¿sí? El daño neurológico, como les decía, va a depender muchísimo si ustedes atienden pacientes neurológicos, ver cuál es el daño, la extensión de la lesión, qué es lo que está afectado y el pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad esto forma un punto bastante importante para determinar también bases de rehabilitación, ¿sí? Si el paciente tiene enfermedades de base, esto es sumamente y preguntarlo, consultar en el expediente, ver qué es lo que trae el paciente para también ya saber de dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Y también las características deglutorias previas a su ingreso. Y esto es sumamente importante porque muchas veces les van a llegar pacientes a la UCI que ya venían con disfagia, ¿sí? Que ya venían con trastornos de la deglución. Por ejemplo, hay pacientes que llegan y que ya venían hace un año comiendo papillas. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto, porque a veces ustedes van a querer progresarlos, pero obviamente el paciente ya viene con una trayectoria de disfagia previa. Y les cuento un poquito, una vez me pasó a mí hace poco, que yo queriendo que una paciente hablara, comiera, hiciera todo, bueno, hablando con la familia, nos platica que la paciente había tenido hace 5 años un neurolupus, y que por supuesto todavía tenía lesiones neurológicas, en que inclusive antes de ingresar al hospital recién estaba comiendo un poquito de papillas. Entonces, la verdad que es sumamente importante porque a veces nosotros queremos exigir mucho más y obviamente las condiciones no lo permiten, ¿sí? Y acá otra cosa importante que es que hagan en su historia clínica son los cuestionarios de evaluación y de alimentación, ¿sí? Para ellos, la verdad que hay 2 que son los más comunes. Uno es el IT10, que lo pueden descargar de la página Nestlé, y son 10 preguntas muy fáciles y muy sencillas, ¿sí? Que en realidad le va preguntando, mi problema para tragar me ha llevado a perder peso, el 0 es ningún problema y siendo 4 es un problema serio. Y dependiendo del nivel de problema que tenga el paciente, va a catalogar entre 0, 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Y así cada pregunta. Lo importante de este test es que si da un puntaje mayor a 3 puntos, el paciente debe ser evaluado de manera estricta en el ámbito de deglución por algún especialista. ¿Por qué? Porque el paciente está dando datos sugestivos de presentar disfagia, ¿sí? Y otro test que también se utiliza bastante es el Sydney Sullivan Questionnaire, que en realidad son 17 preguntas, ¿sí?
17 preguntas que se responden a nivel analógico. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, ¿cuánta es mi dificultad para tomar líquidos? ¿Sí? Y yo pongo del 0 al 100%, ¿cuánta es mi dificultad? 70, 50, 60, etcétera. Y así se saca un promedio. ¿Sí? Lo importante de este test es que no está todavía traducido al español, entonces muchas veces cambiamos esa traducción y el paciente interpreta la pregunta de manera diferente y podemos generar complicaciones y ya este test pasa de ser sensible, digamos, para determinar disfagia. Entonces, yo en lo personal prefiero quedarme con el I-10, que ya está en español, es mucho más sencillo y se aplica en menos de 10 minutos todas estas preguntas y se las podemos hacer al paciente, y en caso de que el paciente no colabore, se las podemos hacer a algún familiar directo que esté a cargo del paciente. Bien, eso es con respecto a la historia clínica. Cuando hablamos de la evaluación indirecta de la deglución, hablamos de todas las habilidades que debe tener mi paciente para manejar alimentos, ¿sí? Y con eso me refiero que hago un examen físico en donde tengo que ver cómo está la cavidad oral, cómo está la higiene oral, cómo están las piezas dentarias, cómo está la salud oral, si está limpia la boca, si está llena de secreciones, si tiene mocos o lo que sea. Debo examinarla y prepararla bien poco a poco para la deglución, porque un paciente lleno de costras, por supuesto que no va a poder alimentarse por vía oral. Debo preparar primero esa cavidad oral para que tenga las funciones y tanto la movilidad de lengua, labios, faringe, etc. ¿Sí? Debo evaluar la motricidad orofacial y la indemnidad de nervios craneales. Y con la indemnidad de nervios craneales me refiero a los que realmente se asocian con la deglución, que son el trigémino, el facial, glosofaringio, vago, alguna literatura incluye el espinal y el hipogloso, tanto en su vía aferente como eferente. Esto es sumamente importante porque debo saber cómo lo hace cada nervio o cómo lo está haciendo cada estructura para que pueda manejar el alimento, ¿sí? Debo evaluar los reflejos, tanto el reflejo tusígeno, nauseoso y deglutorio. Antiguamente se relacionaba de que los pacientes que no tenían reflejo nauseoso iban a tener alteraciones en la deglución, ¿sí? Actualmente esa teoría está muy abajo, no porque no tengas reflejo nauseoso vas a tener disfagia, pero también está bueno evaluarlo porque recuerden que el reflejo nauseoso nos da información sobre el arco reflejo del glosofaringio, ¿sí? También debemos evaluar el manejo de secreciones, sumamente importante en el paciente crítico. Si un paciente tiene mal manejo de secreciones, o sea, no está tragando su saliva y sus secreciones, ese paciente difícilmente pueda manejar alimentos. Entonces creo que este es un punto de corte, ¿sí? Cuando hablamos de los nervios craneales que incluyen en la deglución, hablamos del trigémino. Recuerden que el trigémino nos da toda la parte motriz, los músculos masticatorios, y nos da la parte sensitiva general de los 2/3 anteriores de la lengua. O sea, el trigémino nos da la esterognosia de la cavidad oral, ¿sí? Después hablamos del facial, en donde el facial vamos a tener a todos los músculos faciales, y entre ellos el orbicular de los labios y el bucinador, de gran importancia en la deglución. Después tenemos el glosofaringio. Recordemos que el glosofaringio es el que forma parte de lo que inerva la faringe, junto con el vago forman el plexo faríngeo que van a inervar la faringe y va a ser el arco reflejo del nauseoso y tanto va a ayudar para el deglutorio. El nervio vago recuerden que inerva los músculos del velo del paladar, todos menos el tensor, y los músculos de la laringe, tanto la parte motora como sensitiva, ¿sí? Y finalmente el hipogloso, que es el que va a inervar toda la parte motora de la lengua. Entonces sí es importante tener en cuenta todos estos nervios craneales porque en realidad nos van a dar guía o nos van a dar información de cómo están funcionando las estructuras y cómo van a funcionar a la hora de la deglución, ¿sí? Bien, y en la evaluación directa, una vez que ya evaluamos todo esto, historia clínica, vimos cómo está el estado cognitivo de mi paciente, el estado de alerta, todo, tengo que ver cómo está la parte indirecta, cómo están los músculos, la salud oral, si responde, si tiene reflejos, cómo el manejo de secreciones. Si eso está adecuadamente bien o realmente dentro de parámetros para que yo pueda evaluar con alimentos, ya me voy a pasar a una evaluación directa de la deglución. Pero ¿cuándo voy a hacer una evaluación directa de la deglución? Y esto en realidad es importante porque la verdad que la disfagia está sumamente subdiagnosticada y puede presentar grandes complicaciones si no la detectamos a tiempo.
tiempo, ¿sí? Lo importante recalcar es que los pacientes que fueron extubados, la competencia laringea está disminuida entre las 8 y 23 horas post-extubación, o sea, las primeras horas post-extubación, ese paciente tiene alteración de la competencia laringea, tanto del cierre de cuerdas vocales, de la protección de la vía aérea y la sensibilidad. La literatura actualmente, ¿qué nos dice? Nos sugiere realizar una evaluación después de 24 horas de la extubación, ¿sí? Y este artículo nos habla un poquito de cuándo hacer una evaluación de deglución, y en este artículo, si bien la muestra es pequeña, son 49 pacientes, que se les hizo un estudio de deglución entre las 2 y las 4 horas post-extubación, y se les repite el estudio entre las 24 y las 26 horas. ¿Y qué se dieron cuenta? Que los pacientes que le hacían la evaluación entre las 24 y las 26 horas no tenían tantas restricciones de dieta, y el paciente podía comer un poco más libre porque no se broncoaspiraba con ciertas consistencias. A diferencia de cuando hacían la evaluación entre las 2 y las 4 horas, el paciente tenía grandes restricciones porque con líquidos se broncoaspiraba, porque con papillas se broncoaspiraba, o etcétera, etcétera, y tenían que restringir la dieta solo a una consistencia que era con la que podía el paciente hacerlo de manera segura y eficaz, ¿sí? Y también cómo. La verdad que el cómo hacer una evaluación directa de deglución está bastante, digamos, difícil de saber, si bien hay protocolos incluso, exclusivos para el paciente crítico, pero a veces se vuelven un poco, digamos, complicados de llevar. Entonces yo creo que acá uno elige la herramienta que mejor le quede, o con la que mejor se sienta, o con la que más seguro se sienta, ¿no? Y acá vemos que ahí yo en la imagen estoy haciendo una evaluación clínica, que ahora vamos a ir viendo cuáles hay, ¿sí? No hay consenso en la literatura sobre cuál es el procedimiento de evaluación correcto, y esto es importante saberlo por lo que les decía. Cada uno va a adaptar lo que le quede más cómodo y lo que se adapte más a sus pacientes, ¿sí? La evaluación clínica no es precisa, ¿por qué? Porque no logra identificar aspiraciones silentes. Como les decía, a veces clínicamente vemos que nuestro paciente lo está haciendo perfecto y le damos dieta, y al contrario, ese paciente se está aspirando, solo que no tiene una buena sensibilidad para dar algún signo clínico de que lo está haciendo, ¿sí? Y la evaluación más adecuada en los pacientes críticos es el FIS-IST, que ahora vamos a ir viendo. Yo estoy segura que ya lo vieron en su plática de deglución que tuvieron, pero lo vamos a repasar un poquito. Y con respecto a la evaluación directa de la deglución, tenemos que saber qué métodos hay disponibles. Y entre ellos hay muchos más, pero entre los más comunes tenemos el test de vaso de agua, el MECD, que es el método de exploración clínica volumen viscosidad, el GUS-IQ, el protocolo de Yale, la auscultación cervical, entre otros, ¿sí? Ahora vamos a hablar rápidamente de estos para que tengan una idea de cuáles son los métodos que tenemos disponibles, ¿sí? El test de vaso de agua fue desarrollado y validado por DePipo, y en realidad esta es una prueba como despistaje. ¿En qué se basa? En administrarle al paciente 10 mililitros de agua con una jeringa y ve diferentes signos. Por ejemplo, si el paciente presenta babeo, si presenta tos, si presenta cambios en la voz. Si no presenta ninguno de esos, este procedimiento se va a repetir 4 veces. Si el paciente no presentó ni babeo, ni tos, ni cambios en la voz, se le van a administrar 50 mililitros. Y si en esos 50 mililitros el paciente no presenta ni babeo, ni tos, ni cambios en la voz, la prueba se va a considerar como que es una prueba negativa, y el paciente tendría en ese aspecto una deglución normal. Pero lo importante de esta prueba es que se realiza con volúmenes grandes. A veces 10 mililitros es muchísimo para un paciente. Y también recuerden que después de 4 veces 10 le vamos a dar 50. El volumen es bastante. Y por otro lado, con lo que se evalúa, la viscosidad del agua es muy bajita. Y en los pacientes con disfagia neurogénica, o los pacientes neurológicos, al final del día el líquido es lo más difícil de controlar o de contener y de deglutir, porque en realidad el líquido tiene una velocidad y viaja a una velocidad, y los pacientes neurológicos necesitan un poco más de tiempo para reestructurar toda su vía aérea en una vía digestiva, ¿sí? Y lo importante también de esta prueba, que solo tiene en cuenta alteraciones de la seguridad, o sea, no evalúa ningún signo de eficacia, ¿sí?
¿Y en qué se basa esta prueba? Este es un protocolo de libre de agua, ¿sí? ¿En qué se basa esta prueba? ¿Por qué evaluar con líquidos? ¿Sí? En el Centro de Rehabilitación Frazier en Estados Unidos hicieron un protocolo libre de agua. ¿En qué consistía? Se incluyeron 14 pacientes y se distribuyeron en dos grupos. Uno que le dieron libremente agua entre las comidas, no durante las comidas, y a otro que le dieron los fluidos o los líquidos pesados, ¿sí? Y lo que se dieron cuenta es que no hubo pacientes con neumonía, por más que estos pacientes que les dieron agua tenían disfagia para líquidos, pero no hubo pacientes con neumonía. ¿Por qué? Porque lo que se hacía es que solo se le daba líquido entre las comidas y con una previa higiene oral. Lo que recalca este protocolo es que si el agua tiene un pH neutro y que si se va al pulmón en pequeñas cantidades va a ser absorbido por el torrente sanguíneo de los alvéolos y no va a dañar a los pulmones. Esa es la fisiología de que ellos justifican o, digamos, responden a por qué hacer una evaluación con líquidos, ¿sí? En el grupo del protocolo de agua vieron que mejoraron la disfagia con líquidos finos por el hecho de estar tomando líquidos finos. Hay un principio que dice úsalo o piérdelo, que es un principio de neuroplasticidad. Entonces tiene que ver con esto de que mientras lo estamos haciendo podemos recuperarlo, ¿sí? Y el grupo de fluidos pesados observó mayor prevalencia de infecciones del tracto urinario. Entonces, este protocolo o esta evaluación del vaso de agua se basa en estas características o en esta fisiología. Después está el método de exploración clínica volumen-viscosidad, y este método la verdad que es muy bueno, lo desarrolló el doctor Clave y su equipo en Mataró, España, ¿sí? Y se ha mostrado bastante útil. ¿Por qué? Porque en realidad este método evalúa 3 viscosidades distintas, que son néctar, líquido y pudding, en 3 volúmenes diferentes, 5, 10 y 20 mililitros. Y en realidad evalúa alteraciones de la eficacia y alteraciones de la seguridad. Con respecto a la seguridad, vamos a ver si el paciente presenta tos, cambios en la voz o desaturación de oxígeno, que para cuantificarlo como una desaturación de oxígeno, el paciente debe bajar al menos 3 puntos o más, ¿sí? Y con respecto a las alteraciones en la eficacia, habla de deficiencia en el sello labial, residuos en cavidad oral, degluciones fraccionadas o residuo a nivel faríngeo, ¿sí? El algoritmo de esta prueba es así: comienza con la viscosidad néctar en 5 mililitros, si no presenta alteración en la seguridad, continúo con 10, si en 10 no presento alteraciones, ni tos, ni cambio en la voz, ni de saturación de oxígeno, continúo con 20. Pero supongamos que en 20 el paciente presentó tos, la prueba automáticamente me va a llevar a que continúe evaluando con pudding y no evalúe líquidos, porque los líquidos tienen menor viscosidad que los néctar, ¿sí? Entonces es una prueba bastante útil, que acá se ve un poco larga y engorrosa, pero es bastante fácil de aplicar en nuestros pacientes. Aparte, lo bueno que tiene es que la podemos aplicar en cualquier ámbito, en el ámbito hospitalario, en el ámbito domiciliario o inclusive en una consulta externa. Después tenemos el GUS, que es el Google Swallowing Screen, y en realidad este tiene una evaluación indirecta y una evaluación directa. Y también el GUS lo que nos da ciertas recomendaciones. Dentro de la evaluación indirecta mide 5 puntos. Uno, que el paciente, la vigilancia, que debe estar al despierto por lo menos 15 minutos. Si lo logra hacer es un sí y es un punto. Si el paciente tiene tos y carraspeo de manera voluntaria, debe lograr hacerlo 2 veces, ¿sí? Y si lo logra hacer es un punto, y si el paciente acá deglute la saliva. Si lo hace de manera exitosa es un punto, si el paciente presenta cialorrea es 0 punto, pero si está ausente la cialorrea es un punto, y si presenta cambios en la voz es 0 punto, y si no las presenta es un punto. Para pasar a la evaluación directa el paciente debe completar estos 5 puntos, si no, dice entre 1 a 4, investigar más a fondo. Y después tenemos la evaluación directa, en donde ya nos vamos a ir a evaluar alimentos, ¿sí? Y acá tenemos que ir pasando diferentes puntos. Primero semisólidos, luego líquidos y luego sólidos. En donde vamos a ver si la deglución no es posible, es 0 puntos. Si tiene una deglución retrasada, es 1 punto. Y si tiene una deglución exitosa, son 2 puntos. Si tiene tos, es 0 puntos. Si el paciente no presentó tos durante los semisólidos, es 1 punto.
Si presenta cialorrea es 0 puntos, si no la presenta es 1 punto, y cambios en la voz. Tiene que escuchar antes y después de la deglución para ver cómo está. Si no presentó cambio en la voz es 1 punto. Sumo este puntaje, tengo que obtener 5 puntos para pasar a líquidos. De no obtener los 5 puntos, debo investigar más a fondo. Y así sucesivamente. Lo importante de esta prueba es que nos da unas recomendaciones finales. Con respecto al puntaje obtenido, nos va a dar una recomendación en la dieta. Por ejemplo, si obtenemos una puntuación de 20, 5 en la indirecta y 15 en la directa, es que el paciente tiene una dieta normal y no tiene restricciones. Pero si tenemos un puntaje de 0 a 9, quiere decir que solo pasamos la prueba indirecta y solamente los de los semisólidos, y ahí nos quedamos porque alguno de ellos presentó alteración, ¿sí? Entonces va a tener el paciente nada por vía oral y le vamos a pedir una evaluación objetiva de la deglución o una evaluación instrumental, que sería una FES o una videofluoroscopía, y nos dice derivar al fonoaudiólogo para su tratamiento y suplementarlo con una alimentación alternativa, ¿sí? Y después el GUS, hay una parte que es el GUS-IQ, ¿sí? Que es un screening de deglución específico para el paciente en terapia intensiva. Y esto nos da diferentes puntos. Lo importante es que debemos completar los 10 puntos para pasar a una segunda etapa en donde se administran alimentos, ¿sí? Si no obtengo los 10 puntos es porque el paciente no es candidato a presentar disfagia o porque tiene alteraciones que no podemos evaluarlo con alimentos, ¿sí? Debe cumplir el criterio de llevar más de 72 horas extubado, ¿sí? Debe tener un RAS entre 0 a +1, debe tener un CAM-IQ negativo, debe tener mayor de 72 horas de intubación, porque si un paciente que estuvo muy poquito intubado no tiene posibilidades de presentar disfagia, ¿sí? Es lo que ellos plantean. Presencia de sonda nasogástrica, debe tener sonda nasogástrica. Si hay presencia de estridor, ¿sí? Deglución de saliva, ¿sí? Si el paciente logra deglutir la saliva, si tiene tos o carraspeo, si el paciente presenta salorrea o no, ¿sí? Si no la presenta, es 1 punto. Calidad de la voz, ¿sí? ¿Cómo es la calidad de la voz? Si tiene alteraciones de la voz. Y si obtenemos los 10 puntos en esto, ya podemos pasar a una etapa 2, en donde prácticamente se evalúa con líquidos y vamos pasando en diferentes volúmenes, y luego, si pasa los 50 mililitros, ya pasamos a alimentos blandos. Entonces volvemos a lo mismo. También esta prueba tiene diferentes screening, o sea, diferentes criterios de inclusión, pero a la larga también evalúa con líquidos, que es una consistencia muy baja y en volúmenes muy altos, ¿sí? Y después tenemos el protocolo de Yale, que en realidad es uno de los más completos en UCI, que ya está, digamos, validado para terapia intensiva, y en realidad tiene criterios de inclusión, ¿sí? Por ejemplo, que no pueda movilizar la cabeza, que tenga tubotraqueostomía, etcétera, etcétera. Si tiene alguno de estos puntos, el paciente necesita ir a una evaluación instrumental. Después va a evaluar la parte cognitiva, cuál es su nombre, dónde está ahora, también va a evaluar los mecanismos orales, ¿sí? Si vemos que está bien la parte cognitiva, pasamos al paso 1B, en donde evaluamos los mecanismos orales, ¿sí? Que es todo motricidad orofacial, y si esto está todo bien, ya pasamos al paso 2, en donde vamos a evaluar con 3 onzas de agua, que 3 onzas vendrían a ser 90 mililitros de agua, y lo que le dice es que lo tome de manera continua, puede ser lento, pero es que no se detenga. Si el paciente presenta tos o presenta ahogo, falla a la prueba y necesita hacer una evaluación instrumental. Si el paciente no presenta nada de eso y logra tomarse los 90 mililitros de líquido, sí dice como que ya puede iniciar la alimentación oral. Entonces eso es importante checarlo, porque a veces el líquido es el más difícil y como no tiene un buen peso, los pacientes no tienen una buena sensibilidad ante ellos. La auscultación cervical es un método que utilizamos bastante en UCI porque es un puente entre la evaluación clínica y la evaluación objetiva. Nos permite saber qué está pasando a nivel faríngeo, que es algo que no lo podemos ver, ¿sí? Más allá de guiarnos por la clínica, la auscultación cervical nos puede servir para escuchar los sonidos de la deglución, como son el cierre de la vía aérea, ver si quedan residuos, etcétera, etcétera. Es una técnica que ha sido investigada durante muchísimo tiempo, y en realidad la sensibilidad de la auscultación cervical va a depender de la experticia que tenga cada profesional. Y con esto no le digo, no hay un curso de auscultación cervical, pero sí pueden empezar a escuchar la deglución de su familia, pacientes, etcétera, y con eso van a ir agarrando su oído clínico, que los puede ir metiendo poquito a poquito a ver cuándo es patológica la deglución.
Y después ya tenemos la evaluación instrumental de la deglución, ¿sí? Y con esta tenemos dos grandes que son los gold estándar para evaluar deglución. Una es la evaluación fibroendoscópica de la deglución y otra es la videofluoroscopía, ¿sí? ¿Cuándo las vamos a hacer? Cuando tengamos sospechas del mecanismo deglutorio después de una evaluación clínica detallada. ¿Qué quiere decir? Que yo evalúe a mi paciente clínicamente, pero hay algo que no me cierra, o el paciente presenta datos clínicos de que se está aspirando, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando necesitamos mayor información para, digamos, determinar el cuadro clínico o tenemos que confirmar la disfagia a nuestro paciente. Y esto creo que es muy común y les va a tocar muchas veces que van a decirle el paciente no puede alimentarse por vía oral y va a haber alguien que va a decir, no, ¿cómo? Tiene que comer, que coma. Y en eso, para que ustedes puedan confirmar y explicarle al médico o a la familia, porque a veces hasta la familia es difícil de convencer de que su paciente no puede alimentarse, debemos hacer una evaluación instrumental ¿para qué? Para que podamos confirmar el cuadro y ustedes también ya se queden más tranquilos y un poco más protegidos, ¿sí? Cuando tengamos enfermedades respiratorias, tos, voz húmeda, que nos expliquen de otra manera. Y esto es sumamente importante y pasa mucho en pediatría, que por ejemplo tenemos pacientes que están internados 2, 3, 4 veces al año por neumonía y no encuentran la causa. Cuando ocurre eso, debemos empezar a investigar la deglución porque seguramente hay algo ahí que nos esté generando la complicación respiratoria, ¿sí? Cuando tengamos sospecha de una lesión orgánica que esté provocando la disfagia, y esto es sumamente importante porque los pacientes, por ejemplo, que empiezan a presentar un tumor o una lesión orgánica, al primero que consultan es con nosotros, porque el paciente empezó a presentar disfagia. Antes comía el pan, ahora ya puedo comía papillas y ahora solo puedo tomar líquido y cada vez voy comiendo menos cosas. Eso, cuando es progresivo, me está delatando de que hay algo orgánico que esté impidiendo el paso del alimento, ¿sí? Y otra que nos sirve la evaluación instrumental es para la selección de estrategias de intervención. Y esto es sumamente importante porque hay muchas estrategias que necesitamos ver qué está pasando en el interior de nuestro paciente para ver si estas técnicas realmente son útiles o no para él, ¿sí? Entonces, hablando un poquito de la evaluación, laringoscopio flexible. ¿Qué se hace? Se coloca por una narina, ¿sí? Ya sea por la derecha o a izquierda. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, se cortó un poco, pero sí la escuchamos ya muy bien. Ah, ok, es que me salía inestable internet, digo, chin. No se preocupe, licenciada. Bien, entonces es una sonda que colocamos por la nariz y vamos a ir viendo las diferentes cavidades de nuestro paciente. Vamos a ver cómo se está moviendo el velo y nos vamos a situar a orofaringe, ¿sí? Acá vamos a poder ver toda la anatomía, ver cómo está el manejo de secreciones y ver la sensibilidad de todas las estructuras laringeas, ¿sí? Que eso también es importante. Vamos a poder ver si el paciente aspira o presenta una penetración, pero nos vamos a perder justo el momento de la deglución porque la cámara se coloca en whiteout. Al chocar el fibro con las diferentes paredes, no se ve el momento exacto de la deglución, pero podemos ver todo lo que ocurre previo en la faringe y todo lo que ocurre después. ¿Sí? Y las desventajas es que es un procedimiento invasivo que puede generar molestia. Pero esta es la elegida en la UCI porque es algo a pie de cama, es portátil, lo podemos hacer a pie de cama sin necesidad de, digamos, transportar a nuestro paciente, ¿sí? Y acá vemos cómo estamos haciendo una FES con foniatría, ¿sí? Este es el nasofibro en donde se coloca por una narina del paciente y podemos ver bien qué ocurre a nivel faríngeo, ¿sí? ¿Cuándo está contraindicada? Cuando tenemos fracturas de base de cráneo, epistasis recientes, que esté con mucho sangrado, obstrucción al pasaje nasal bilateral, que el paciente se encuentre anticoagulado, que se encuentre agitado o que tenga imposibilidad de cooperar con el estudio. Recordemos que es un estudio invasivo en donde le tenemos que explicar y el paciente debe cooperar o colaborar con el estudio porque le vamos a pedir que fone, que degluta, que limpie, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y Susan Langmore también ideó una escala de secreciones basales. ¿Y por qué ideó esto? Porque ella dice que la acumulación de secreciones está asociada a mayor probabilidad de aspiración. Cuando tenemos un nivel 0 es un nivel húmedo, ¿sí? Normal. Cuando tenemos un nivel 1 es que se acumula en algún momento en esta zona por el vestíbulo laringio, ¿sí? Pero en algún momento y el paciente lo pasa perfectamente.
Después tenemos un nivel 2, es que a veces hay un acúmulo transitorio dentro del vestíbulo laringio, pero el paciente lo puede aclarar. A veces ingresa una salivita, por ahí alguna secreción, y el paciente rápidamente lo aclara. Y después tenemos un nivel 3, cuando el paciente tiene todas las secreciones dentro del vestíbulo laringio, pero no puede aclararlas, ¿sí? Acá vamos a ver un videíto en donde vemos cómo está la laringe, ¿sí? Cuerdas vocales, y vemos que este es un nivel 0, ¿sí? O sea, que está húmedo, normal, el paciente logra cerrar cuerdas vocales, vean qué linda se ve esta vía aérea. Ahí lo estamos haciendo fonar, se alcanzan a ver los anillos traqueales. Para ver anatomía, esto es epiglotis, este espacio que hay entre la base de la lengua y la epiglotis valécula, y estos bolsillitos son los senos piriformes. Adentro encontramos cuerdas vocales, tráquea y bandas ventriculares, ¿sí? Y acá tenemos otro paciente en donde tiene un nivel de secreciones, un nivel 3, miren, tiene todo el vestíbulo del laringio lleno de secreciones, ¿sí? Y no les puede aclarar, por más que le decimos que tosa, no logra aclararlas, ¿sí? Entonces, es importante evaluar esto porque, por supuesto, a este paciente con estas condiciones no le podemos dar alimentos, ¿sí? Y acá tenemos una FES que es de deglución normal, en donde vamos a ver que los alimentos los teñimos siempre de colores extracorpóreos, o sea, que no sean del color de ningún fluido corporal, para poder identificarlos rápidamente y ver dónde quedaron residuos, o si pasó o no azul a la vía aérea, etcétera, etcétera. Vemos que acá quedan mínimos residuos, pero estos residuos son completamente normales, ¿sí? Que nos pueden quedar a cualquiera de nosotros comiendo algún, ya sea tomando un yogur o comiendo cualquier alimento. Y luego tenemos la videofluoroscopía, que esta fue desarrollada por Jerry Logeman en 1983, y esto en realidad es una exploración radiológica dinámica, es como ir sacando una placa e ir viendo por dónde va pasando el alimento. Podemos ver todas las fases de la deglución, ¿sí? Y todos los intentos deglutorios que el paciente realice. Lo único es que no podemos ver el manejo de secreciones, ¿sí? Ni evaluar la sensibilidad. Y podemos ver inclusive hasta la fase esofágica de la deglución si lo hacemos en colaboración con un tránsito esofágico, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Es que utiliza radiación ionizante, se focaliza netamente en la función motora, les decía, no podemos evaluar sensibilidad, y obviamente las dificultades están más asociadas a la accesibilidad y a la disponibilidad. ¿Esto por qué? Porque muchas veces estos equipos o están en quirófano o están en una sala de rayos en donde tenemos que trasladar a nuestro paciente a la sala de rayos para hacerle el estudio. Y obviamente a veces en UCI esto es sumamente complicado, ¿sí? Acá podemos ver un estudio en donde es una vista lateral, vemos el velo del paladar, el alimento de negro, ¿sí? Ahí vemos epiglotis, vemos valécula, acá va a estar la vía digestiva y está la vía aérea. Vemos cómo protege completamente bien la vía aérea y nada de contraste pasa hacia esta área. Y acá tenemos un mismo estudio, una misma videofluoroscopía, pero vemos que el alimento empieza a caerse prematuramente antes de que el paciente empiece a deglutir, ¿sí? Y este alimento que empieza a bajar y a bajar y a bajar, puede llegar a pasar, se dan cuenta, ya pasó a la vía aérea, ¿sí? Todo el alimento, y el paciente no ha hecho absolutamente nada, no ha tosido, no ha hecho nada. Entonces esta claramente es una aspiración silente. Bien, y para ya pasar a otros puntos, con esto que hacemos de evaluar, ya podemos diagnosticar a nuestro paciente. O sea, tenemos que preguntarnos, ¿nuestro paciente presenta disfagia? Si la respuesta es no, perfecto, señor, coma lo que quiera, usted está muy bien, no tiene disfagia, fue un gusto conocerla. Pero si el paciente presenta disfagia, debemos ver cuál es la causa. Si es una causa orgánica, si es una causa neurogénica, o solamente está asociado a que el paciente tuvo una vía aérea instrumentada. ¿Sí? Debemos identificar qué fase de la deglución está alterada, si es la fase oral preparatoria, la fase oral de transporte, la faríngea o la esofágica. Recuerden que en la esofágica nosotros como rehabilitadores no tenemos la función o no tenemos injerencia para rehabilitarla. Esta la tenemos que derivar a un gastroenterólogo para que haga un tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, ¿sí? ¿Qué característica está afectada? La seguridad, el paciente está penetrando, está aspirando, se le está yendo alimento a la vía aérea, o la eficacia. El paciente necesita hacer muchas degluciones, se le queda mucho residuo en faringe, se le queda mucho residuo en boca. Eso debo identificar, ¿sí? ¿Y con qué alimento está presentando la disfagia? ¿Con sólidos? ¿Con pudding? ¿Con néctar o con líquidos finos? ¿Sí? Es importante evaluar todas las consistencias para que podamos ver bien con cuál de ellos está presentando la disfagia,
¿sí? Y por ejemplo, una vez que ya nos hicimos todas estas preguntas, ya podemos obtener un diagnóstico. Acá les puse un ejemplo, por ejemplo, disfagia orofaringia con alteración de la seguridad para líquidos asociada a vía aérea instrumentada, ¿sí? Tengo la localización, ¿sí? ¿Qué es lo que está alterado? Si la eficacia o la seguridad, con qué alimentos y cuál fue la causa. Entonces sí es importante hacernos estas ciertas preguntas para poder obtener un diagnóstico. Y una vez que ya tengo un diagnóstico, tengo que abordarla, ¿sí? ¿Y cómo debo abordarla? Debo elegir la vía de alimentación. ¿Cómo voy a alimentar a mi paciente? ¿Le voy a dar dieta oral? ¿Le voy a dar alimentación oral? Si es alimentación oral, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a indicar dieta enteral, dieta parenteral o voy a hacer una alimentación mixta? Esto es importante que deba saber qué le voy a indicar a mi paciente. Si mi paciente está apto para la vía oral, debo indicar con qué consistencias va a comer, porque a veces tenemos restricciones y solo el paciente puede comer consistencia pudding, que vendría a ser como una papilla, y consistencia néctar, que viene a ser un líquido espesado. Entonces debo indicar qué consistencia, en qué volumen, si va a comer en 5 o en 10 mililitros, a qué velocidad, si le vamos a decir que después de cada cucharada de saliva para eliminar resto, o le vamos a pedir algo más. Si va a necesitar una postura compensatoria, si va a necesitar chin down, que baje la cabeza, extensión cefálica, rotación cefálica, etcétera, etcétera. Si el paciente va a necesitar rehabilitación deglutoria, si necesito que después de la higiene oral, de la ingesta realice higiene oral porque deja resto de comida en la boca, o si le voy a dar una indicación específica. Por ejemplo, mi paciente tiene alto riesgo de presentar reflujo gastroesofágico, entonces le voy a pedir que después de las ingestas se quede sentadito, no se vaya a acostar inmediatamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y si mi paciente no está apto para la vía oral, debo elegir una vía de alimentación alternativa y debo iniciar con rehabilitación deglutoria lo antes posible, ¿sí? ¿Para qué? Para descomplejizar a mi paciente precozmente de la alimentación enteral y prevenir las complicaciones clínicas de la disfagia que decíamos, son deshidratación, malnutrición y o desnutrición e infecciones respiratorias, ¿sí? Y rehabilitar, ya llegamos al punto en donde debemos rehabilitar a nuestros pacientes. Y es importante, y les debo recalcar, de que no siempre vamos a poder detectar precozmente las secuelas del paciente crítico, porque muchas veces vamos a estar bajo efecto de sedación, ¿sí? Lo importante es que la rehabilitación en unidad de cuidados intensivos debe ser interdisciplinaria y por profesionales capacitados. Y con esto no es desalentar a nadie, sino que nadie nació sabiendo, ni nadie salió de la universidad y dijo, yo ya sé manejar paciente crítico. Más bien todos aprendimos, pero yo les digo, si les interesa el tema, péguense a alguien que sepa, que les enseñe, que les pueda explicar, porque es un área sumamente linda, pero sumamente compleja a la vez, en donde tenemos pacientes muy débiles que un error nuestro puede causarle la muerte. ¿Sí? Y también la rehabilitación está enfocada a una movilización precoz, en donde sabemos que es un estímulo motor sensitivo y propioceptivo que debe ser precoz. ¿Y a qué me refiero precoz? Que debe ser dentro de los 2 a los 5 días de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Cuando hablamos de la rehabilitación de deglución tenemos diferentes aristas, ¿sí? Entre ellas tenemos el incremento, técnicas de incremento sensorial, maniobras de deglución asistidas, ejercitación muscular pasiva activa y la electroestimulación, ¿sí? Obviamente todo esto lo podemos utilizar en conjunto y vamos a tener mejores resultados, pero tenemos que saber identificar bien qué es el problema o qué está causando la disfagia en mi paciente para que yo pueda rehabilitarlo, porque debo ser específico, si no voy a tener a mi paciente en rehabilitaciones eternas que nunca van a mejorar porque probablemente si tiene un trastorno de que no cierra bien las cuerdas vocales y yo le estoy trabajando lengua, nunca le mejore el cierre de las cuerdas vocales. Sí, en eso quiero hacer como bastante énfasis. Cuando hablamos de técnicas de incremento sensorial, se utilizan en una etapa preactiva, son como para despertar al sistema nervioso de que empezaremos a trabajar la deglución, ¿sí? Y esta se utiliza cuando tenemos reflejo deglutorio tardío, cuando no reconocemos el alimento, muchos pacientes le van a dar agua y van a masticar el agua, cuando no saben qué hacer con la comida, ¿sí? Para eso tenemos diferentes estímulos en donde podemos trabajar con la temperatura, trabajar con cosas frías, con sabores, con la piperina, que acá en México es muy común por el picante, capsaicina, mentol, cítrico, etc. Podemos trabajar con diferentes texturas, tamaño del bolo, estimulación táctil, ¿sí? Estimulación olfatoria, etc. Todo esto para estimular la vía aferente y tener respuestas eferentes, ¿sí? Acá les puse también que lo que puede servir mucho es el agua mineral o el agua carbonatada. ¿Para qué? Para empezar a estimular toda la cavidad oral, ¿sí?
Y dentro de la estimulación sensorial hay un protocolo que es el protocolo de chips de hielo, ¿sí? El Ice Chips Protocol, que en realidad nos dice que se utiliza en los pacientes con aspiraciones crónicas, ¿sí? O sea, que el paciente no puede alimentarse por vía oral porque se está aspirando de manera crónica. ¿Qué es lo que debemos hacer inicialmente? Una buena higiene oral, ¿sí? Una buena higiene oral, y luego darle hielitos muy pequeños de 1 mililitro de agua, y el paciente va a ir haciendo esa deglución de hielos y va a ir mejorando poco a poco el manejo de secreciones y las sensibilidades, perdón, ahí con la ortografía. Y vamos a ver que hay cambios, ¿sí? Entre este paciente que tiene muchas secreciones, y a medida que se fue trabajando con el protocolo de chips de hielo, mejora notablemente el manejo de secreciones y su deglución, ¿sí? Acá vemos una fotografía en donde estamos trabajando una paciente con chips de hielo. Nosotros somos muy rústicos, entonces se dan cuenta, tengo en la mano yo una solución que las metemos a congelar, y con las soluciones tratamos de hacer hielitos y con eso ir estimulando. Y en este caso, que es una paciente que ya había tenido estímulo previo, se le iba dando... Fuerte, muérdele fuerte, muy bien. Le encantaba morder, comer hielo desde su casa, entonces bueno, ahí le íbamos dando para que mejorara el manejo de secreciones. Esta paciente, una vez que se extubó, tenía muy mal manejo de secreciones, la fuimos trabajando poco a poco, y pues actualmente ya está por irse de alta, ¿sí? Después tenemos las maniobras de deglución asistida, que estas son diferentes maniobras que las pueden buscar, estudiarlas. La maniobra supraglótica, supraglótica, la de Mendelssohn-Masako, la maniobra de Chakir y deglución con esfuerzo. Dependiendo la alteración que tengamos en la deglución, tenemos que seleccionar la maniobra más adecuada para poder tratar el problema de nuestro paciente y con esto mejorar la deglución, ¿sí? Acá vemos unos videos. Voy a ponerle el silencio para no... que no esté hablando yo y el video a la vez, en donde vemos acá a un paciente le estamos haciendo maniobra de Chakir. La maniobra de Chakir consiste en estar en decúbito, ¿sí? Supino, a 0 grados, y le pedimos al paciente que eleve la cabeza a mirarse la punta de los pies para trabajar constrictor de los suprayoideos, ¿sí? Acá tenemos otro paciente en donde también le pedimos maniobra de Chakir, que mantenga la elevación durante un tiempo determinado. Lo pueden hacer por segundos y poco a poco ir ampliando ese tiempo para mejorar la contracción de los suprayoideos durante la deglución, ¿sí? Ay, se pasó doble. Y después tenemos la ejercitación muscular pasivo-activa, en donde acá podemos hacer un juego de diferentes estructuras, podemos trabajar de manera pasiva, musculatura facial y oral, trabajar toda la musculatura masticatoria, ¿sí? Porque recuerden que en el paciente intubado quedan con esta posición de boca abierta de tubo, digo yo, en donde los músculos masticatorios han estado elongados mucho tiempo y debemos empezar a contraerlos para lograr un cierre oral, ¿sí? Ejercicios de movilidad y fuerza lingual sumamente importante. La lengua en el paciente intubado queda en una posición muy baja y bastante rígida, ¿sí? Ejercicios de movilidad faríngea. La faringe estuvo mucho tiempo en desuso, donde no estuvo propulsando alimentos, donde no estuvo trabajando el squeeze, ¿sí? Ejercicios de movilidad laríngea. Recuerden que la laringe debe subir y adelantarse para hacer una deglución y proteger vía aérea. Esta laringe estuvo anclada en una posición bastante baja durante mucho tiempo, donde no se estuvieron trabajando estos suprayoideos, entonces tenemos que buscar ejercicios para activarlos. Ejercicios fonatorios, esas cuerdas vocales también estuvieron en desuso, no estuvo hablando este paciente, no estuvo haciendo mecanismos de protección como la tos, entonces todo esto, y estuvo chocando todo el tiempo con un cuerpo extraño, entonces todo esto lo tengo que trabajar, y aparte que en los pacientes post-extubados es muy común la presencia de disfonía, ¿sí? Y trabajar la coordinación respiración-deglución, recordemos que es un factor sumamente importante, porque estos pacientes tienden a tenerlas, digamos, disociadas, ¿sí? No están coordinadas, se vuelven independientes, entonces debo empezar a trabajarlas para que estén coordinadas y el paciente pueda proteger vía aérea durante la deglución. Acá, importante, les puse una tablita de McNeil que habla un poquito del programa de terapia de disfagia, en donde habla de principios básicos con respecto a la progresión, que debemos ir incrementando
incrementando poco a poco la intensidad y los tiempos de ejercicio, la sobrecarga, la adaptación, la intensidad, la reversibilidad, pero acá es importante que nos habla sobre la especificidad. ¿Qué quiere decir? Que yo debo seleccionar un ejercicio específico para la meta que quiero cumplir. Y esto es lo que les decía previo, si yo tengo un paciente que falla en el cierre de cuerdas vocales durante la deglución y se aspira con líquidos, ¿de qué me sirve de que yo le esté trabajando la fuerza lingual cuando su problema es en el cierre cordal? ¿Sí? Entonces sí es importante que seamos bastante específicos en la tarea. Acá tenemos una paciente, recuerden que siempre antes de trabajar deglución es fundamental la higiene oral, no vamos a hablar el día de hoy sobre eso, pero es un factor sumamente importante. Y acá tenemos otro paciente en el cual estamos trabajando ejercicios de resistencia, el paciente hace fonación con resistencia cefálica para trabajar el cierre de cuerdas vocales, ¿sí? Y la electroestimulación, que también es algo muy útil en terapia de deglución, ¿sí? Acá tenemos en México el uso del Vital Steam, en donde necesitamos una certificación para realizarla, ¿sí? Y es una estimulación eléctrica neuromuscular, en donde vamos a aumentar la plasticidad mediante la estimulación de vías aferentes, ¿sí? Y esto lo tenemos que ir haciendo y lo vamos a ir trabajando, porque en realidad recordemos que los músculos de la deglución tenemos fibras musculares tónicas o tipo 1, que son como el palatogloso, el constrictor superior y el esfínter esofágico superior, y estas se reclutan primero ante el ejercicio, pero la mayoría de las estructuras en deglución son fibras musculares fásicas o de tipo 2, como la lengua, los suprayoideos y los constrictores medio inferior de la faringe, son fibras fásicas que se reclutan cuando el esfuerzo aumenta. O sea, cuando yo ya tengo un esfuerzo bastante aumentado, se estimulan, digamos, o se reclutan estas fibras. ¿Y qué hace la electroestimulación? Reclutar primero estas fibras, entonces podemos trabajar muy fácil con electroestimulación y ejercicio, y el paciente va a tener una adecuada respuesta al tratamiento, ¿sí? Recordemos que hay diferentes niveles de electroestimulación, en donde tenemos niveles sensoriales, ¿sí? Que son iniciales, donde el paciente siente un cosquilleo, luego una vibración y una quemazón, y luego pasamos a un estímulo motor, en donde el paciente ya siente más como una tirantez, como si estuvieran tirando, jalando de sus músculos. No quedarnos siempre en esta zona es muy molesta. Si queremos trabajar la parte sensorial, me bajo unos niveles, y si quiero pasar a lo motor, avanzo unos niveles para ya quedarme en esta zona, ¿sí? Y acá vemos diferentes fotografías de pacientes críticos en donde se está trabajando con electroestimulación, que la verdad ayuda en muchos casos y nos puede ser muy útil, ¿sí? Y para ir cerrando un poquito, en la disfagia post-extubación debemos tener en cuenta de prevenir, ¿sí? Evaluar para poder diagnosticar, y al diagnosticar poder abordar, determinar qué alimentación, cómo lo va a hacer y cómo va a comer mi paciente, y en los casos que necesiten rehabilitar. ¿Y eso con qué objetivo? Con que podamos detectar y abordar la disfagia de manera precoz, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos descomplejizar al paciente en la medida de su posible durante la internación. Y con esto me refiero a que no mandemos a nuestros pacientes a su casa con un hospital armado, con la bomba de infusión, la sonda nasogástrica o las traqueostomías en caso de traqueostomía, ¿sí? Evitar las complicaciones clínicas asociadas a la disfagia, como son la neumonía, la deshidratación y la desnutrición, y sobre todo brindar calidad de vida al paciente. Recordemos que ese es nuestro enfoque y ese es nuestro fin, brindar y cambiar vida en nuestros pacientes y hacer que el paso por la UCI sea ¿cómo decirlo? No va a ser nunca agradable, porque la UCI, yo siempre digo, son el lugar más hostil del planeta Tierra, pero que sea, digamos, lo menos traumante posible, ¿sí? Y no debemos olvidar que la disfagia es uno de los trastornos más descuidados en los servicios de salud, y especialmente en UCI. Todavía tenemos ese gran problema que muchos no lo tienen en cuenta, ¿sí? Detectar de manera temprana va a prevenir grandes complicaciones, va a reducir la estancia hospitalaria y va a disminuir la tasa de mortalidad, ¿sí? El abordaje precoz va a contribuir a una descomplejización rápida en UCI, y es lo que queremos, que el paciente salga de la UCI rápido. Hay un dicho que siempre decimos: podrás salir de la UCI, pero la UCI no saldrá de ti. Pues ojalá es que la UCI se vaya cuando el paciente se va de la UCI, ¿sí? Y lo más importante, y como les decía, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. No sabemos el día de mañana si nos toca estar ahí, y nos gustaría que nos atendieran, nos trataran bien, y que aparte de todo eso, tuviéramos una buena descomplejización de todo el paso por esta terapia intensiva. Y con eso termino, espero que les haya gustado. Les pido nuevamente disculpas por todas las fallas técnicas, traté de apurarme para poder terminar en tiempo y forma, y así fue.
Y bueno, acá les dejo un poquito de mis redes por si alguien tiene una duda, una pregunta, con gusto podré ayudarlo. No sé si hay dudas o preguntas. Claro que sí, licenciada, muchas gracias. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, licenciada, ya tenemos aquí varias preguntas que hicieron nuestros participantes durante la ponencia en el chat. Aquí tenemos una pregunta. Aquí tenemos una pregunta de Axel. Él nos pone aquí en el chat. Una disfagia de origen neurogénico en un paciente no cooperador, ¿tiene posibilidades de recuperación, licenciada? Sí, claro que sí. Mira, acá lo importante es que tenemos técnicas tanto activas como pasivas, ¿sí? En realidad hay usos para neuroplasticidad, los neurogénicos tienes que trabajar con la neuroplasticidad, entonces en esos casos tienes que ver si el paciente puede alimentarse o puede ingerir algún alimento de manera segura. Si puede hacerlo, lo haces bajo un estudio de deglución, y si el paciente lo puede hacer, debes comenzar con eso. No hay mejor ejercicio que la deglución. Entonces, si tú consideras que tu paciente puede ingerir alguna consistencia, puedes empezar con esa y con diferentes maniobras que son más bien pasivas, porque el paciente no te va a colaborar, para que puedas trabajar un poco más la seguridad de la deglución y que el paciente no tenga riesgo de aspiración. O inclusive, si el paciente no puede tolerar ninguna consistencia, puedes empezar con el protocolo de chips de hielos. En realidad eso, con una previa y una muy buena higiene oral, puedes empezar a trabajar con esos alimentos que te va a dar un buen estímulo sensorial, porque el frío ya trabaja a nivel sensorial y vas a tener una respuesta deglutoria. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Cecilia Ruiz. Ella aquí nos dice, ¿qué opina de la movilización activa inmediatamente después de la intubación, incluyendo la musculatura del cuello? Bien, a ver, me dice del paciente intubado, ¿no? Sí, así es, licenciada. Bien, yo la verdad que soy bastante pro de la movilización precoz y de la movilización activa. Sí hay que tener mucho cuidado con la movilización de cuello en el paciente intubado, porque corres el riesgo de que se te extube de manera fortuita y generar una gran complicación para el paciente. Entonces yo creo, sí soy muy pro, sí creo que hay que empezar a movilizar a los pacientes de manera temprana, obviamente cuando el paciente esté listo. Muchas veces todavía está muy inestable hemodinámicamente, porque una vez que lo han intubado, todavía está muy inestable o necesita mucho requerimiento de vasopresores, entonces sí hay que cuidar eso, pero una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable, puede comenzar con la rehabilitación activa completamente. Sí, ojo con las movilizaciones de cuello, o sea, tienes que trabajarlo, tiene que estar bastante controlado y bastante supervisado, y vas a tener que tener un equipo de trabajo sumamente confortable al lado tuyo y muy contenedor, porque en realidad si el paciente moviliza además y tenemos una extubación fortuita, podemos generar una gran complicación a nuestro paciente. Entonces yo creo que más bien tenemos que tener en cuenta eso. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, comentario de Axel. Nos dice aquí en el chat, ¿es posible utilizar otro aparato de electroestimulación que no sea VitalStim para este fin? Bien, sí, la verdad que sí. Mira, acá en México está como bastante más establecido que el manejo de la disfagia debe ser con VitalStim, pero por ejemplo en Sudamérica, tanto en Colombia, en Brasil, ¿cómo se llama? En Argentina y en Chile, utilizan electroestimulación, no solo VitalStim y no solo, si bien tiene que ser, ¿cómo se llama? Neuromuscular, pero sí puedes utilizar otros aparatos que te brinden ese nivel de estimulación. En Brasil utilizan diferentes y te puedes capacitar, hay un maestro que es muy bueno, yo te puedo pasar el nombre y los datos si te gustaría el día de mañana capacitarte en ese tema. Solo que acá en México quizás está como un poco más restringido el tema al uso del VitalStim. Perfecto, licenciada, muchas gracias. En relación a esto, aquí también Juan Carlos Quirós nos comenta que a él le ha tocado ver que aplican técnicas manuales temporomandibular acompañada con VitalStim, y nos pregunta si es recomendable, licenciada. Bien, mira, el VitalStim, o sea, las técnicas temporomandibulares son más para trabajar articulación temporomandibular. Entonces también tenemos que ser específicos. Si estás trabajando la disfagia
Si tu problema de disfagia es por un problema en la articulación temporomandibular, pues perfecto, adelante. Pero la mayoría de las disfagias se deben a otras causas, entonces ahí no estamos siguiendo el principio de ser específico. El tema del uso del Vital Steam lo puedes utilizar y la mejor resultado lo vas a tener cuando lo combines con ejercicios, porque no sirve de nada que tú le coloques los electrodos al paciente y te vayas y cuando vuelvas se lo quitas y esa ya ha sido la terapia de deglución. La terapia de deglución que mejores resultados tienes cuando tú combinas. Recuerda que el Vital Steam es una herramienta, ¿sí? Y tú la debes saber utilizar y saber seleccionar para qué pacientes va mejor. Y si la combinas con ejercicio y con estrategias terapéuticas, te va a ir muy bien y lo vas a obtener muy fácil. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí también José Ávila nos dice en el chat: el uso prolongado de agua mineral o carbonatada como técnica de incremento sensorial podría ser perjudicial en caso de fuga de vía aérea. Claro, lo que yo me refería con uso de agua carbonatada, agua mineral, capaz que no me expliqué bien, es que tú puedes trabajar cavia oral. ¿A qué me refiero? Que si el paciente no puede hacer deglución de líquidos y esto se va a la vía aérea, puedes hacer que el paciente tome el agua carbonatada, haga un buche, la escupa, y eso ya hace que se activen todos los mecaноquimioreceptores que tienes en cavia oral. Entonces a eso me refería con estimulación sensorial. Si el paciente no puede deglutir líquidos, podemos empezar a trabajar con buches, que el paciente lo escupa para empezar a activar toda esta cavidad oral para el trabajo de deglución como tal. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Parece que no hay más preguntas aquí en el chat. Es importante también mencionar que tenemos muchos comentarios de felicitación hacia usted, licenciada, por su gran ponencia, que fue muy entendible, que fue una gran ponencia. Aquí tenemos muchos comentarios de Blanca, muchas felicidades y muchas gracias por compartir. También de Ángeles Yavid, muchas gracias, excelente presentación, licenciada. Rocío también le agradece y la felicita, licenciada, por su gran ponencia. En fin, tenemos muchos comentarios, licenciada. Muchas gracias y nuevamente perdón por los inconvenientes técnicos. Traté de hacerlo como muy rápido para no demorarlos y no salirme del horario estipulado. Pero bueno, No se preocupe, licenciada. Acá estamos y la verdad que muchas gracias por la invitación a la jornada del Hospital General de Querétaro. Un placer. Muchas gracias a usted, licenciada. Algo que le gustaría compartirnos para cerrar esta ponencia, licenciada, algo que no le hayamos preguntado y que considere usted importante para que se queden nuestros participantes esta tarde-noche, por favor, licenciada. Bien, así como conocimientos creo que no, creo que, bueno, se dijo bastante, pero yo creo que el que se encuentre interesado en seguir en deglución, hay mucha capacitación muy buena que pueden seguir haciendo, pero en realidad con esta plática los quiero invitar porque creo que la mayoría son profesionales de la salud, creo que nos faltan muchas manos, creo que nos faltan muchos colegas incorporados en áreas críticas, entonces creo que es una invitación a que todos formen parte y a los que les interesa el área, o sea, péguense a alguien que sepa o que esté en una UCI, que puedan rotar, que puedan ver, que puedan observar. Hay muchas almas caritativas que obviamente recibimos a quien quiera aprender y la verdad que es una invitación formal a todos para que se empiecen a especializar en esta área. Creo que es un área de oportunidad en México. Todavía México está como en pañales, diría yo, con respecto a la rehabilitación en terapia intensiva y va creciendo muy bien y a grandes pasos. Entonces creo que es momento de que todos nos subamos a este barco y rememos con fuerza para que México también sea uno de los grandes potencias a nivel mundial en la rehabilitación en terapia, en área crítica. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Licenciada Carolina, no sé si tenga algún comentario final. No, nada más agradecerle a la licenciada Pía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como dice, muy necesaria conocer y capacitarnos en estos temas. La verdad es que está súper subdiagnosticado incluso por nosotros mismos como fisioterapeutas. Entonces, agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy.